Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Este es el video número 28 del curso de Historia de la Matemática. Se titula Poincaré, Hilbert y von Neumann, conquistadores pero no colonizadores. Lo que vamos a hablar hoy es principalmente sobre la idea de un matemático universalista, lo que suele entenderse como aquellos matemáticos que o bien han trabajado todas las áreas de la matemática de su tiempo, o al menos tienen eh, un manejo, un dominio alto de todas las ramas de la matemática de la ciencia. Se dice que eso es humanamente imposible para estos momentos, pero ahí debemos adecuarnos a la definición que demos de qué es un área de la matemática o un subárea de la matemática. Primero, como vamos a hablar en parte de David Hilbert, la frase es pues quizá algo sombría porque es el epitafio de David Hilbert. Ustedes pueden buscarlo en internet, la tumba de este señor, y el epitafio en esta lápida dice Wir müssen wissen, wir werden wissen, o lo que es lo mismo, debemos saber, sabremos. Y eso es una de las cosas que va a identificar a básicamente todas las personas de las que vamos a hablar el día de hoy, quienes tienen ah, o sea, tienen esencialmente esa curiosidad eh, ah, intelectual que los hace realmente indagar sobre todo lo que les interesa. Muy bien. ¿Quiénes pueden ser considerados matemáticos universalistas? Si nos vamos a la parte más... Ah, bueno, por cierto, se me olvida. Por este video y por el próximo, estos son los libros que vamos a usar, el Burton y el Merzbach. Y veamos a qué nos referimos con un universalista. Bueno, Carl Gauss creo que a mi parecer, Carl Gauss es el último universalista, en el sentido de que él de verdad trabajó todas las áreas de la matemática conocidas para su tiempo. Trabajó geometría, trabajó teoría de números, trabajó álgebra, trabajó análisis, trabajó matemática aplicada a astronomía, al estudio de gases. O sea, el tipo trabajó de todo, al punto de que en estos momentos cualquier cosa que o sea, ustedes ponen el teorema de Gauss y hay cualquier cantidad de diferentes teoremas de Gauss. Podríamos irnos para atrás, Euler posiblemente fue otro universalista, pero más bien empecemos acá porque a mi parecer Gauss, Carl Friedrich Gauss es el último universalista. Sin embargo, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que este señor, Henri Poincaré, también se le dice que es el último universalista. Eh, y claro, él es francés, entonces si usted le pregunta en francés le van a decir que este señor es el último universalista. Si usted es alemán, le van a decir que este señor, David Hilbert, es el último universalista, que es, esencialmente trabajó en muchísimas cosas. De hecho, estos dos señores, Poincaré y Hilbert, tienen muchas cosas en común a pesar de que tienen opiniones muy divididas, incluso sobre la fundación de las matemáticas. Eh, Depende de cuál sea la definición que demos. Para mí, este señor, John von Neumann, podría ser considerado un universalista, a pesar de que su obra no es tan extensa. O sea, ahora, tan extenso eso es relativo, ¿verdad? Von Neumann publicó alrededor de 150 artículos durante su vida. Eh, que eso pues es una cantidad muy grande de artículos, pero también palidece cuando lo comparamos con cualquiera de los tres anteriores. Bueno, Gauss no publicó tanto formalmente, pero sí produjo muchísimo. La diferencia es que, bueno, todos los que llevamos hasta acá, algunas de sus publicaciones fueron eh, neurálgicas para el área en la que estaban trabajando en ese momento, pero con von Neumann era esencialmente todas las publicaciones que el tipo hacía eran, o sea,
eran sumamente pesadas, sumamente rigurosas, sumamente novedosas. Es increíble el tipo de producto. Quizá no sea tan cuantioso como los demás, pero la calidad es soberbia, es enorme. Y quizá, depende de cómo lo hablemos, podríamos considerar que un matemático vivo hoy, Terence Tao o Terry Tao, podría también considerarse como un universalista. Él trabaja en varias áreas de la matemática. Efectivamente, nadie puede en estos momentos trabajar en todas las subáreas, pero si nosotros vemos quizá las áreas básicas que podríamos decir análisis, álgebra, teoría de números, geometría, eh, lógica, el tipo ha trabajado en todas. Incluso si nos metemos, qué sé yo, dentro de análisis, que es donde yo me siento más cómodo, vemos ecuaciones diferenciales, el tipo trabajado en ecuaciones diferenciales. Vemos análisis armónico, la tesis de doctorado de él, que de hecho él se doctoró a la edad de 19 años, es en análisis armónico. Eh, Podemos ver análisis funcional, podemos en matemática aplicada, eh, tendríamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con, en inglés se le llama compressed sensing, sensorismo comprimido quizá, que es una técnica muy poderosa de análisis de señales, que es mi área específica. El tipo es sorprendente. Pero efectivamente, si nosotros nos vamos y hacemos desmenuzamos el pastel o desmenuzamos todo lo suficientemente fino, vamos a encontrar subáreas que él no ha trabajado. Y esencialmente, a mi parecer, cuando hacemos ese análisis tan fino, por eso es que yo digo que el último universalista es Gauss. Ni Poincaré, ni Hilbert, ni von Neumann y por supuesto tampoco Tao han trabajado todas las subáreas de su época. Ahora hablemos un poquito sobre Henri Poincaré. Poincaré, resulta que al principio nadie pensaba que el tipo era particularmente brillante, o sea, era un muchacho inteligente, pero no es lo que suele denominarse como un muchacho prodigio. O sea, no es de los que a los 5 años resolvían ecuaciones diferenciales. No, ese no era Henri Poincaré, pero resulta que a los 17 años él va a hacer los exámenes de admisión para el sistema de universidades francesas, que esencialmente, si mal no me equivoco, en aquel tiempo todas usaban el mismo examen que los para estaba diseñado para el École Polytechnique y el École Normal, pero creo que también lo usaban en otras universidades. Y resulta que ese año, de todos las personas que tomaron el examen, a él fue el primer lugar. Entonces estábamos hablando de un muchachillo que era un buen estudiante, pero nada espectacular. O sea, nadie cuando él tenía 14 años iba a decir que él iba a ser el matemático que iba a definir una era en su país. Pero él entra a estudiar matemática y resulta que el tipo es profundamente bueno y empieza a producir montones y montones y montones de cosas. Trabaja en álgebra, trabaja en geometría, trabaja en análisis. De hecho, en su momento a él se le llama bueno, él es uno de los fundadores de la topología general. Trabaja problemas bastante interesantes y el tipo es esencialmente una de estas máquinas de producción de artículos. O sea, el tipo de todo hace. Hacia el principio del siglo XX, o sea, estamos hablando al final de los 1890, que de hecho ya lo hablamos hace unos videos. Gottlob Frege empieza a escribir eh, sus libros. Esos libros sobre
la aritmética y nosotros hablamos sobre la paradoja de Russell, eh, todo esto, él era uno de los que estaba en contra. De hecho, una de las cosas por las que les digo, él no trabajó en lógica y de hecho él veía que en estos momentos tengan en cuenta que para el final del siglo XIX se estaban formando las tres escuelas de pensamiento matemático que iban a definir el siglo XX, que son el formalismo, el logicismo y el constructivismo o intuitivismo, como quieran verlo. Poincaré definitivamente estaba en esa última. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el logicismo esencialmente ve a la matemática como una extensión de la lógica. Y todo tiene que hacerse a partir de lógica. Buenos proponentes de esto, Whitehead, de quien hablamos hace unos videos, Frege, Bertrand Russell, todos estos son definitivamente logicistas. Eh, por otro lado, están los formalistas, de que uno de los principales es de quien vamos a hablar en un momento, que es David Hilbert, que esencialmente dicen que eh, todo es matemática siempre y cuando exista un conjunto finito de axiomas a partir de los cuales se pueda deducir la teoría simplemente a partir de reglas lógicas básicas. Y Poincaré decía que no, que esencialmente todo esto era una pérdida de tiempo, que era simplemente un juego de fórmulas y que no era válido. Que en realidad esto es, según él, tanto el logicismo como el formalismo lo que estaba haciendo era que le estaba quitando el, que le estaba quitando la intuición, que le estaba quitando la creatividad a la matemática. Sin embargo, entre las cosas que ustedes me imagino que habrán escuchado es la conjetura de Poincaré, que dice que toda variedad tridimensional cerrada simplemente conexa es homeomorfa a la hiperesfera. Esencialmente, una variedad tridimensional, eh, una variedad es, pensémoslo en una variedad bidimensional de dos dimensiones es una superficie en el espacio o una superficie en cualquier eh, dimensión mayor, pero eso tiene dos dimensiones. La esfera tiene dos dimensiones. ¿Por qué? Porque solo estamos hablando de la superficie, no del interior. Eh, en este caso, bueno, si ustedes llevaron topología, me imagino que en algún momento se habrán dado cuenta que esto no es cierto en dos dimensiones. O sea, si usted tiene una variedad bidimensional, no todas las variedades bidimensionales son homeomorfas a la esfera común y corriente que uno puede pensar. Por ejemplo, el toro. Es cerrado, conexo, sin embargo, no es homeomorfo a la esfera. Bueno, resulta que cuando uno pasa en vez de tener dos dimensiones, a tener tres, Poincaré conjeturó en 1904 que no importa qué fue lo que usted hiciera, iba a ser esencialmente eh, lo mismo que la hiperesfera. Y resulta que ese fue un problema abierto por un montón de tiempo. Fue uno de los primeros promotores del estudio de la topología. Eh, Poincaré es uno de los topólogos por excelencia. Y resulta que no fue hasta el 2003 que este señor Grisha Perelman, un matemático ruso, logró demostrar o sea, de hecho, lo llamamos la conjetura de Poincaré porque básicamente todo el mundo coincide con que, o sea, es el nombre
que todavía la mayor parte de los matemáticos recuerdan, porque como les digo, o sea, yo ya había entrado a hacer el doctorado, yo no soy tan viejo, yo ya estaba haciendo el doctorado en el momento en el que esta prueba salió, no es tan vieja, mientras que la conjetura, la hipótesis había estado abierta por más de un siglo. Hoy podríamos llamar esto, en vez de una conjetura de Poincaré, ya no es una conjetura, es el teorema de Poincaré-Perelman. Ah, bueno, y este señor es bastante interesante, Grisha Perelman, porque entre otras cosas, bueno, la conjetura de Poincaré fue uno de los problemas del milenio. En el 2000, el Instituto Clay esencialmente propuso 7 problemas y decidió ofrecer $1 millón por la solución de cualquiera de estos problemas. De los 7, solo este ha sido resuelto. Y Perelman es muy famoso porque, por ejemplo, se le dio la medalla Fields, que nuevamente es una de las que se suelen considerar como los premios Nobel de matemática. Eso podemos discutir si eso no es, pero él lo rechazó y el Instituto Clay le dijo que le iba a dar $1 millón porque la prueba había sido verificada y estaba perfecta. Y el MAE también rechazó el $1 millón. Entonces es interesante cómo es que este señor en realidad lo hizo como por puro amor a la mate. Ahora hablemos de David Hilbert. David Hilbert o David Hilbert, en realidad él es alemán, y creo que en alemán sí se pronunciaría David, como en español, muy parecido. Él es, al igual que Poincaré, nadie lo veía como un niño prodigio. El tipo era un chiquillo, un buen estudiante, entra a la universidad y esto de hecho se repite con muchas personas muy notables después en la vida, como por ejemplo Einstein. uh, de hecho, Einstein no era amigo cercano de Hilbert, pero tenían un amigo cercano en común que era a Hermann Minkowski. eh, pero Einstein es un ejemplo de alguien que no era particularmente el estudiante más brillante, o sea, un estudiante bueno, pero no necesariamente el mejor. Otra persona que podrían pensar al respecto de esto es Stephen Hawking. Stephen Hawking, a pesar, o sea, el tipo no le daban en realidad mucha pelota. El tipo parecía más bien como un estudiante vaguillo hasta que de un momento a otro, en parte porque a él le dieron este diagnóstico de ALS, que no me acuerdo cómo se traduce, hace todos esos trabajos increíbles. Bueno, Hilbert es uno de esos. De hecho, su tesis doctoral no es particularmente así como monstruosa. Él empieza a trabajar y una de las cosas que se dice es que él mismo había dicho que él sabía que más adelante iba a tener tiempo de hacer cosas más interesantes. Igual él se graduó bastante joven. Me parece que se graduó de Gotinga en 1886 a la edad de 24 años. Su tesis, lo que él hizo fue resolver lo que se llamaba el problema de Gordon, o sea, el Gordon's Problem, o el problema de Gordon, que por más que lo busqué no encontré ah, un enunciado específico, pero esencialmente tiene que ver con el uso de ciertos, o con la naturaleza de ciertos invariantes cuando estamos hablando de ecuaciones en ah, polinomios homogéneos. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Por ejemplo, xy cuadrado más x cuadrado y, cada uno de estos tiene grado 3, y si dividimos entre y cuadrado nos queda
eh, o entre y cuadrado. Entre y cubo nos queda bueno, nos quedaría eh, x entre y todo al cuadrado más x entre y. Entonces, este tipo de polinomios tienen un montón de propiedades interesantes y Hilbert lo que hace es demostrar que efectivamente existe una base finita para las transformaciones en este tipo de polinomios, que eso es su tesis. Y de hecho, cuando él envía el artículo para ser publicado, justamente es Gordon la persona que tenía abierta o que había propuesto este problema como 20 años antes. Y es bastante infame lo que le responden porque Gordon rechaza el artículo y dicen que escribe en la primera página Das ist nicht Mathematik, das ist Theologie. Esto no es matemáticas, esto es teología. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Hilbert no encuentra cómo encontrar esta base. Él lo que hace es una prueba de que la base existe, o sea, es una prueba de existencia, no es una prueba constructiva. Y mientras que Gordon era un constructivista, Hilbert es esencialmente el primer formalista. El tipo decía, tenemos estos axiomas y por estos axiomas, mediante de cuestiones, o sea, procedimientos lógicos, podemos deducir que que el de que la solución existe, que existe esta base que estamos buscando, pero en ningún momento lo construye. Entonces, se sabe que existe, pero no sabemos cómo encontrarlo. Entonces, esencialmente, Gordon lo que dice es que eso no era matemática, o sea, que era teología porque esencialmente estábamos, sin ver, estábamos creyendo en la existencia de eso, de la misma manera que sin ver a Dios creemos en la existencia de él o no. En fin. Y en este caso, digamos que Gordon estaba haciendo el agnóstico. Eh, por otro lado, Klein, que es el de la botella de Klein, Felix Klein es otro matemático alemán de bastante relevancia en el momento. Reconoce el valor de esto y lo manda a otra revista. Y esta revista, dado que Klein era un matemático de muchísimo peso, lo acepta ah, y es publicado. Y de hecho, el mismo Gordon años después dijo que él había tenido que convencerse a sí mismo que incluso la teología tenía mérito. Bueno, Hilbert trabajó, este señor de verdad trabajó en básicamente todas las áreas de la matemática, al menos visto desde puntos generales. O sea, él trabajó en teoría de invariantes, en cálculo de variaciones, en álgebra conmutativa, en teoría de números algebraica, en fundamentos de matemática, que por fundamentos de matemática entendemos este movimiento que se estaba dando en ese momento por axiomatizar. Se veía desde dos puntos distintos que es un poco complicado ver las diferencias, pero sí las hay entre lo que es el logicismo y el formalismo, pero todo esto él lo estaba trabajando. Trabaja en matemática física, trabaja en teoría de pruebas, trabaja en lógica, o sea, el tipo hace de todo. Y al igual que Poincaré, a pesar de que ellos ideológicamente estaban muy distanciados, Poincaré era un intuitivista puro, mientras que Hilbert es el prototipo de un formalista. Hilbert los dos, el título de este video era Conquistadores pero no colonistas, porque se decía que ellos eran los que, o sea, ellos llegaban y dedicaban 1, 2, 3 años a cada área que les interesaba y los tipos empezaban
a demostrar, o sea, a resolver problemas abiertos, a demostrar las principales cosas ah, del área, y cuando ya terminaban eso, se iban para otra cosa porque no les gustaba las cosas chiquitillas que había que hacer después. O sea, esa tarea de llenar los huecos, de hacer cosas con más precisión. O sea, los tipos básicamente llegaban y daban los golpes a la teoría, sacudían todo y después que alguien más ordenara lo que resultaba. De hecho, a Hilbert le decían eh, el destructor de mundos. El destructor de mundos porque esencialmente él llegaba y una vez que él pasaba resolvía todos los problemas importantes del área y se necesitaba una década o más para avanzar la teoría y encontrar nuevos problemas grandes dentro de esa subárea. Eh, bueno, el último señor del que vamos a hablar, que es bastante más joven que ellos, es John von Neumann. De hecho, von Neumann, aquí evidentemente hay un salto temporal bastante grande. No es no es necesariamente intencional, pero es que hablando de estos dos señores como universalista, no podía dejar a von Neumann por fuera. Von Neumann es uno de estos tipos que es increíble. El tipo trabaja en matemática fundamental, nuevamente cuestiones como teoría de prueba. De hecho, nosotros bueno, cuando se hacen las construcciones estas, recuerdo que cuando di 304 las hacíamos ahí, de la construcción de los naturales mediante los axiomas de Peano. En realidad uno no usa la versión natural de Peano, uno usa la versión de von Neumann. El tipo también trabaja en análisis funcional, en teoría ergódica, en teoría de representaciones, en álgebras de operadores, en geometría, en topología, en análisis de números, en análisis numérico, perdón, en mecánica cuántica, en hidrodinámica, en mecánica estadística, en teoría de juegos, en economía, y además, esencialmente, ustedes están escuchando esto posiblemente mediante una computadora o un celular o una tableta, los cuales, bueno, están relacionados con con la arquitectura. O sea, es una máquina Turing completa, pero la arquitectura es una arquitectura de von Neumann. El tipo trabaja en todo. Es asombroso. Como les decía, él publicó durante su vida aproximadamente 150 artículos, de los cuales como 60 son en matemática pura, como 60 son en matemática aplicada, 20 en física, y los otros 10 son cosillas por ahí que él se encontró y decidió resolver en otras áreas. Von Neumann sí fue un niño prodigio. O sea, era el niño que a los 4 años podía tomar números de 8 dígitos y multiplicarlos o dividirlos entre sí simplemente sin papel y lápiz, lo cual honestamente yo tengo 10 veces esa edad y al día de hoy todavía no puedo multiplicar en la cabeza dos números de 8 dígitos. Ah, de hecho, este señor es bastante interesante. Él es de origen húngaro. Él, de hecho, él fue a una escuela secundaria que se llama Fasori Gymnasium, y es interesante porque hay un montón de graduados de esa escuela que son profundamente relevantes en matemática o en eh, áreas afines. O sea, por ejemplo, Paul Erdős, Paul Halmos, John von Neumann, Leo Szilard, Eugene Wagner, eh, Denis Gabor. Todos estos son matemáticos, matemáticos o físicos, muchos de ellos premios Nobel, que interesantemente todos fueron graduados ah,
de esta secundaria en diferentes momentos, pero o sea, no necesariamente es que todos ellos fueron compañeros, pero todos ellos salieron de esta institución. De hecho, es también interesante porque muchos de ellos también terminaron trabajando en el proyecto Manhattan para la, el desarrollo de la bomba atómica. Bueno, Leo Szilard, que lo mencionamos hace un momento, era un húngaro, él fue esencialmente el que convenció primero a Roosevelt y después se me va el nombre del siguiente presidente, o sea, estábamos hablando de Franklin D. Roosevelt y, bueno, el presidente que siguió de Estados Unidos después de Roosevelt, eh, sobre desarrollar la bomba atómica. Y esos entonces, pues, en general en los Álamos fueron casi 100,000 personas, 100,000 científicos trabajando al mismo tiempo en el mismo lugar, en este lugar enorme, desarrollando la teoría y desarrollando el equipo necesario para hacer estos, para desarrollar la bomba atómica. Muchos de ellos eran este grupo al que llamaban los marcianos, que entre ellos estaba Eugene Wigner, bueno, Leo Szilard, John von Neumann, Gabor, en fin, había un buen número de estos que todos tenían esta peculiaridad. Uno, todos eran húngaros. Dos, todos eran profundamente inteligentes. Entonces a ellos les llamaban, una vez Leo Szilard hizo a forma de chiste que Hungría era en realidad un frente de la invasión de los marcianos. Entonces a ellos les pusieron los marcianos porque hablaban húngaro que a los eh, eh, angloparlantes, incluso, o sea, en este lugar habían de un montón de nacionalidades, pero a todos ellos el húngaro les parecía muy distinto y de hecho lo es. O sea, la lengua más... hay lenguas en los Urales que se le parecen, hay el finlandés y el estoniano también se le parecen un poco, pero es un poco, o sea, es un poco de la manera que el alemán se parece al español. Se parecen un poco, no son así como tan cercanos. Entonces, estos les llamaban los marcianos, todos eran profundamente brillantes. Sin embargo, se dice que von Neumann era entre ellos uno de los pocos que no era como engreído, o sea, que él sabía que él era bastante inteligente, de la misma manera que, no sé, que alguien puede saber que es muy bueno jugando fútbol, pero eso no lo define como persona. Eh, era este señor. De hecho, hay dos cosas bastante interesantes a manera de anécdota que les puedo contar. Una es que dicen por ahí que la esposa de von Neumann decía, o sea, parece que von Neumann era de muy buen comer y la esposa decía que von Neumann podía contar cualquier cosa excepto calorías. Y por otro lado, hace unos 10 años estaba en el Instituto Eugene Wigner, que también nombrado por uno de los marcianos, y estaba viendo una charla por un matemático eh, de bastante grande envergadura que se llamaba Richard Caddison. Lastimosamente, Dr. Caddison murió hace 2 años. Eh, y el director del Instituto Wigner se llama John Benedetto. Y los dos son matemáticos muy establecidos. John Benedetto obtuvo su doctorado en 1968, mientras que Richard Caddison obtuvo su doctorado en 1950. Entonces, cuando Caddison en su charla empieza a hablar sobre Johnny,
y decía, Johnny y yo hicimos tal cosa, Johnny y yo hicimos tal otra cosa, de como estábamos en un instituto cuyo director es un matemático famoso, cuyo nombre es John, y que es, pues para nosotros, o sea, el señor tiene muchísimos más años de ser profesor en matemática de lo que yo tengo de vida. Pero Cadison era mayor, entonces que él se refiriera a uno de los que habían sido colaboradores muchos años atrás, pero era uno de los jovencillos desde su punto de vista, como Johnny, nosotros hicimos eso, que Johnny es John Benedetto. Bueno, conforme él siguió, nos dimos cuenta que Johnny era John von Neumann, o sea, el tipo había trabajado, y nosotros sabíamos que el tipo había trabajado con von Neumann, o sea, estamos hablando de que, o sea, es como que alguno de nosotros decir, es que Tao, Terry y yo esto, Terry y yo lo otro, y está hablando de Terry Tao. Pues es más o menos de ese tipo de situación. Bueno, si les parece, quedamos aquí y seguimos con el otro video dentro de un rato. Que estén bien.